Me encontré un pendiente que no era de mi mujer debajo del sofá, una bolita de plata con una circonita azul que no encaja con su estilo. Y lo supe al instante porque yo mismo le regalé todos los que usa a diario y ninguno es así. Lo apreté entre los dedos y sentí como me temblaba la mano, no de celos sino de una alerta interna que me dejó seco. Igual que cuando te avisan por el móvil de un cobro raro en la tarjeta y estás seguro de que no has comprado nada. Lo guardé en el bolsillo y abrí todas las ventanas para ventilar porque el salón olía a colonia masculina que no era la mía, una fragancia dulce, de esas que anuncian futbolistas en la tele, y aunque habría jurado que era sugestión, el olor estaba ahí, pegado a las cortinas. No dije nada a nadie. Ni a Nuria, ni a mi hermana, ni a mis padres. Solo a ti ahora, porque me pediste que te lo contara entero, sin adornos, como lo viví, y porque sé que si empiezo a edulcorarlo me voy a perder en excusas que ya no sostienen nada. Vivo en Madrid, en un piso de 3 habitaciones en Carabanchel, comprado a medias con Nuria hace 5 años, justo antes del confinamiento. Yo trabajo en una asesoría fiscal en Usera y ella es administrativa en una clínica dental de embajadores, horario partido, salidas a las 8:30 de la tarde cuando toca cierre de caja. No tenemos hijos y lo digo porque eso siempre sale en las conversaciones cuando algo se rompe, que si los niños, que si la rutina, que si la vida, aquí no hay niños. Aquí solo estábamos nosotros dos, nuestras nóminas, la hipoteca con Euribor que ahora muerde, y un coche viejo que se cala en los semáforos de General Ricardos. Llevábamos 11 años juntos, 8 casados, y si alguien me hubiera preguntado hace un mes le habría dicho que estábamos bien, con baches normales, algunas discusiones por la lavadora llena o por llegar tarde. Nada que uno no arregle con una cena de tortilla y un perdona, he tenido un día de mierda. Esa era mi foto. El primer golpe, además del pendiente, fue un cargo de hotel en nuestra tarjeta conjunta un martes cualquiera, 73,40 euros en un Ibis de Atocha. Detalle tonto que me saltó en el móvil a las 19:12 mientras yo esperaba mi número en la carnicería del mercado de Oporto, miré la pantalla, vi el nombre del hotel, el importe, y me quedé clavado con el numerito de turno en la mano y la cabeza ida, porque ese mismo martes, a esa hora, Nuria me había escrito salgo tarde, lío de agenda y una muela complicada, no ceno y yo le mandé un pulgar arriba y me compré 2 filetes para mí solo, no quise pensar nada feo, me dije que podía ser un error, una retención, una reserva que hizo su hermana, lo que fuera. Así que abrí la app del banco, pulsé en el cargo y vi el detalle con la calle exacta, no hice nada más en ese momento, no soy de montar escenas en público ni de acusar sin pruebas, soy de mirar 2 veces, de callarme una, de contar hasta 10 y luego actuar. Esa noche me llevé el cargo a la almohada y, como un imbécil, intenté recordar si en algún momento mencionó un curso, una reunión, algo cerca de Atocha que cuadrara, no lo encontré. Al día siguiente decidí medir, qué es lo que mejor se me da, el jefe estaba de viaje y yo tenía margen, así que por la mañana, antes de ir a la asesoría, pasé por la ferretería de la esquina y me llevé una bombilla con cámara y una placa de timbre con sensor de movimiento de esas baratas que graban 30 segundos cada vez que alguien se acerca. En la comunidad habían robado un patinete hace un mes y nadie ponía pegas a poner más ojos, así que lo monté en el portal sin hacer ruido y conecté la app, no para pillar a nadie, me repetía, sino para entender el baile de entradas y salidas de esa semana rara. A mediodía, mientras me comía un sándwich de lomo en la mesa, llegó otro aviso de la tarjeta. Una floristería de Lavapiés, 26 euros, y ahí sí que algo se me rompió un poco por dentro por lo absurdo del cliché, flores un miércoles, esas cosas que ves en series y piensas que son solo guión barato. Pero era mi banco, mi app, mi dinero compartido, no dije nada a Nuria y esa tarde fingí normalidad, recogí el salón, cambié las sábanas, metí su pijama en la secadora, dejé hecha una crema de calabacín, y cuando llegó ella, sobre las 9 menos cuarto, entró con una bolsa de Mercadona y un hola corto.
Besó al aire, y se fue directa a la ducha, y ya en ese gesto noté distancia, el cuerpo rígido, el bolso apretado contra el costado como si fuera una prueba de algo. No quiero que pienses que soy paranoico, sé distinguir un mal día de un patrón, y por eso me callé los dos primeros, pero el jueves se encadenó otra cosa, a las 17:02 me saltó el aviso del portal. Alguien bajando con gorra y mascarilla, la silueta de Nuria un paso detrás, ella con una sudadera gris y el moño alto, los dos saliendo apresurados, y te lo juro, la imagen era corta, borrosa, pero la forma de su andar, el bolso cruzado, era ella, y no subió otra vez hasta las 19:41, no tengo pruebas. ¿De qué hizo en ese lapso? Solo ese video tonto de 30 segundos sin sonido y una presión en el pecho que me acompañó toda la tarde. Cuando volvió, se cambió, me preguntó si había pan, y yo dije que sí, que había. Y cenamos casi en silencio, yo contándole chorradas del trabajo, ella mirando de vez en cuando el móvil boca abajo, sonriendo con la pantalla y guardándosela en la manga de la sudadera como si me estuviera escondiendo un caramelo. Me acosté con la cabeza caliente y el cuerpo helado. Y no dormí. El viernes me llamó Raquel, mi hermana, para decirme que el domingo venían a comer con los peques, asentí, dije que haría arroz, y me preguntó si todo iba bien porque me notaba raro por teléfono, solté una broma y corté. No quería abrir esa compuerta, a media mañana fui a la clínica a darle a Nuria una sorpresa tonta, una barrita de chocolate y un café, algo que solía hacer antes y que últimamente, por horarios, no cuajaba. La recepcionista me dijo Nuria ha salido un momento y me dejó. Esperando en la sala, 5 minutos, 10, 15, y cuando ya iba a largarme apareció ella por la puerta con la mascarilla bajada y una sonrisa que no me dedicó a mí primero, saludó al dentista, a una compañera, y luego me vio, y su cara cambió medio segundo como de susto antes de recomponerse. ¿Qué haces aquí?, dijo, y yo levanté la bolsa con el café y dije pasaba, te he traído esto, y me soltó un gracias que sonó a trámite, y acto seguido no puedo hablar ahora, estoy liada, luego te llamo, y se metió de nuevo tras el mostrador, me fui de allí con el café frío en la mano y una sensación de estar fuera de mi propia casa. Ese mismo viernes por la tarde me senté con las cuentas, que es donde yo me siento fuerte. Abrí un Excel, metí la última quincena de movimientos de la tarjeta conjunta y de su tarjeta personal, porque compartimos extractos desde siempre, y tracé un mapa de gastos extraños, el IBIS del martes, las flores del miércoles, un Uber el jueves que salía de Pacífico y acababa en Urgel, y 2 cafés en un sitio de Santa María de la Cabeza que no conozco. Seguí con mis cosas como si nada, pero marqué el sábado por la tarde para salir de dudas. Nuria había dicho que tenía que pasar por el centro a cambiar un pedido de Sara, iba a ir sola porque son 2 tonterías, así que yo, en silencio, preparé mi propia ruta, me bajé al coche a la hora a la que ella dijo que saldría, la vi coger el metro en Oporto y yo fui en coche hasta Embajadores para tomar ventaja y colocarme en la salida, no por hacer de detective de serie mala sino por quedarme tranquilo, por ver cómo andaba, con quién quedaba, si de verdad era una devolución y ya, y te juro que ojalá haber sido un paranoico y haber perdido la tarde para nada. A las 18:11 la vi salir de la boca de metro, con el abrigo verde y la bolsa blanca de Sara en la mano, el pelo recogido y las zapatillas blancas que le regalé en su cumpleaños, se paró junto a la farola, sacó el móvil, envió un audio, la vi hablar y gesticular con la mano libre, y al minuto apareció un tipo alto con sudadera negra y gorra, no le vi bien la cara porque llevaba la capucha medio puesta, se acercó con decisión, ella dio un paso, se abrazaron en seco, no un abrazo de 2 que se ven poco, no un saludo de amigos, no quiero exagerar, fue un abrazo que duró, compacto, cuerpos encajados, luego ella le enseñó la bolsa como quien bromea, se rieron y se metieron por una calle pequeña hacia Lavapiés. Me quedé en el coche con las luces apagadas, dejé pasar 2 semáforos, y cuando reaccioné arranqué y di la vuelta por Ronda de Atocha para intentar cruzarme en su camino sin que me vieran, pero el tráfico me comió y cuando pude estacionar ya no los tenía a la vista, me bajé igual.
Caminé sin rumbo 3 manzanas siguiendo un olfato que no sirve para nada en calles con tantas esquinas y, justo cuando iba a rendirme, vi a Nuria salir de una floristería con un ramillete pequeño metido en papel marrón, mirar a ambos lados y desaparecer de nuevo por la esquina con el de la sudadera. Volví al coche con una calma falsa que me permitía atarme los cordones sin romperlos, me fui a casa sin llamarla, encendí el ordenador. Abrí la carpeta de copias de seguridad porque hacía meses que yo llevaba el mantenimiento del portátil de Nuria y, en una de esas, había dejado activado el backup de WhatsApp en el disco. No soy un hacker, solo sé andar por carpetas. Me quedé un minuto mirando el icono verde como si fuera una bomba. Pensé en llamar a un amigo para que me parara los pies, pensé en cerrar el portátil y esperar a que volviera, preguntarle sin más, recibir lo que tuviera que recibir, pero me pudo la necesidad de saber de qué tamaño era el agujero en el casco antes de que el barco se hundiera. Respiré, apoyé los dedos sobre el trackpad, busqué el archivo, lo arrastré al programa de lectura y, justo cuando iba a pulsar restaurar, sonó la puerta del piso con 2 golpes seguidos y la voz de Nuria, más aguda de lo normal, llamándome por mi nombre desde el pasillo del portal. Abrí la puerta antes de que metiera la llave, me encontré a Nuria con la bolsa de Sara y el ramillete envuelto en papel marrón. Los 2 golpes que había dado sonaron nerviosos y estás. Llegó con ese tono de quien ya viene defendiendo una jugada incluso antes de que empiece el partido, me miró los ojos como si temiera encontrar algo, dejó la bolsa en la entrada. Me dio un beso en la mejilla que no aterrizó del todo y soltó que había tardado porque el metro estaba imposible y que lo de la devolución se había liado con la cola y que al final se había quedado con el jersey porque no aceptaban cambios sin el ticket. Me enseñó la bolsa como una prueba preventiva y se fue directa a la cocina a dejar las flores en un vaso. Yo cerré el portátil con el pulgar listo para abrirlo en cuanto cruzara el pasillo. Dije que había crema de calabacín, que si quería, y contestó desde el fregadero que sí, pero poca, que estaba llena, que había picado en la calle. Ese he picado en la calle me clavó porque justo la había visto salir de la floristería con el otro, y aún así me quedé quieto, el portátil respirando debajo de mi antebrazo como un pez fuera del agua. Ella apareció al minuto con las manos mojadas y dejó el móvil en la encimera a cargar, pantalla boca abajo. Yo pregunté por educación cómo había ido el día y me describió una muela complicada, un niño que lloraba, una madre que se quejaba del presupuesto, todo con precisión de quien ha ensayado el relato, y noté que me estaba midiendo para ver si colaba. Comimos la crema con pan y un trozo de tortilla que había sobrado, habló poco, miró el móvil sin encenderlo y después dijo que estaba rota, que se iba a duchar y a meterse en la cama con una serie. Le dije que yo me quedaba con el ordenador porque quería revisar unas nóminas, asentó, recogió su ramillete de flores que ya se había quedado torcido en el vaso, lo colocó bien y se fue al baño. La escuché abrir el grifo, cerrar la mampara, y yo abrí el portátil, respiré hondo y di a restaurar. El programa se tragó el archivo de WhatsApp como si no le costara, barrita verde avanzando, carpetas emergiendo, chats con nombres conocidos y, en mitad de la lista, un número sin foto guardado con un nombre que no me encajó. Doctora López. Nuria no trataba con esa doctora, en la clínica no hay ninguna López. Lo sé porque me sé los apellidos de su equipo de tantas veces que los ha mencionado. Pulsé y el primer mensaje antiguo era de febrero. Un llego en 10 con un corazón rojo, el segundo era de marzo, un misma habitación con un emoji de llave, y el tercero, del martes anterior, era un recibo de Bizum de él a ella por 30 euros con el concepto taxi. Yo miré la foto de perfil, un fondo negro, ni rastro de cara. Seguí bajando. El scroll me quemaba, encontré el audio de esa misma tarde con etiqueta hoy 18:2, miré al pasillo por si Nuria salía de la ducha, no, el agua seguía corriendo, le di al play con el volumen bajo. La voz de un hombre joven, grave, madrileño, decía estoy en la salida de Atocha, capucha negra, no te rías del disfraz, asoma y nos vamos, y luego la risa de ella, muy corta, de las que le salen sin querer cuando está contenta y quiere sonar seria.
Ese sonido me partió sin hacer ruido porque era el mismo que yo conocía de cenas y bromas, no un ruido ajeno, el mío, usado en otra conversación que no me incluía. Me temblaron los dedos y apreté los dientes para que no se me notara el pulso. Seguí leyendo. Otro giro. El chat tenía mensajes fijados con códigos de hoteles baratos, las horas de entrada y salida, una lista de por si acaso con 2 nombres falsos y un correo temporal, y unas notas de voz donde ella le explicaba que en casa no podía llamar por la acústica del baño y que mejor audios cortos. Él respondía con te recojo por Pacífico y llevo lo tuyo, y yo empecé a ver piezas que ya tenía en la mesa encajar sin forzar, el Uber, el Ibis, la floristería, y ahora esto. Busqué la palabra hotel con el buscador del chat y apareció un mensaje del martes a las 18:41, Ibis Atocha, 213. Te dejo el registro hecho, sube directa, no preguntes en recepción, y una foto borrosa del número de la puerta. Me levanté a por agua porque sentí la boca pastosa. Pasé por delante del baño con el vaso en la mano y el vapor saliendo por la rendija, el cuerpo de Nuria al otro lado, mi corazón en el pasillo. Y volví al salón para rematar la duda que aún quería agarrarse a una grieta de inocencia infantil. En la carpeta de fotos del chat encontré 3 imágenes de ese mismo día, no explícitas, no de cama, no de nada que no pudieras ver en una red social sin que te la tumben, pero llenas de lo que yo no quería ver. Un selfie de ella con la mascarilla medio bajada en un ascensor de hotel, un encuadre apretado donde se le veían los ojos maquillados y una esquina del hombre junto a ella con capucha. Otra foto de un vaso de plástico con 2 cafés sobre una bandeja roja con el logo del hotel de fondo, y una tercera del ramillete de flores con la etiqueta de la floristería que yo mismo vi, todo ordenado, todo datado, no había lugar para la imaginación, solo para la lectura. A esa hora mi móvil vibró con una notificación del sensor del portal. La cámara había grabado entrada a las 20:58, 2 personas subiendo juntas, se veía a Nuria y a mí, me había grabado abriendo. Todo normal, pero el pitido me devolvió a la realidad y bajé el brillo de la pantalla del portátil por si en la oscuridad del pasillo se notaba el reflejo cuando saliera del baño. Se cerró el grifo, la escuché secarse, tararear una canción de la radio que siempre pone en el coche, la puerta se abrió y yo ya tenía una factura abierta en pantalla para disimular. Pasó por detrás con el pelo envuelto en la toalla, dijo que el agua había salido tibia y que mañana llamaría a la presidenta de la comunidad para que revisaran la caldera general. Pidió prestado mi cargador porque el suyo no cargaba, yo asentí con un gesto y le pasé el cable, y en ese momento, mientras lo enchufaba, el móvil vibró con un aviso de WhatsApp, pantalla encendida, nombre en grande, Doctora López. La vista se me clavó y por un segundo pensé que ella también había mirado el nombre, pero apoyó el teléfono al revés otra vez y se fue a la habitación a ponerse crema. Me quedé solo con el cosquilleo de la oportunidad rozándome la nuca. Me levanté despacio, entré en la cocina como quien va a por agua. Cogí el móvil de Nuria, le di la vuelta con cuidado, vi el mensaje. Te echo de menos, mañana repito si tú quieres, mismo plan. Abrí el chat sin dejar huellas porque el móvil desbloqueaba con su cara y la cámara frontal me rechazó, volví a dejarlo como estaba. Me maldije por no haber aprendido antes su patrón alternativo de desbloqueo. Regresé al ordenador, abrí de nuevo el backup y tomé 2 capturas con mi móvil para no perderlo si algo se borraba. Respiré y sentí una mezcla de rabia y alivio, rabia por la traición en mayúsculas que ya no podía negar, alivio por haber salido del pantano de la sospecha para pisar cemento. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, las manos me sudaron, el estómago me subió a la garganta, tuve que sentarme con la espalda recta para no doblarme, y aún así mantuve la cara neutra porque no quería que ella notara nada esa noche. No por miedo a una pelea, sino porque necesitaba completar el mapa, saber quién era él, de dónde había salido, si era alguien de su trabajo, un vecino, un amigo común, un fantasma de aplicación, así que me tragué la urgencia de ir a la habitación a soltar un explícame esto. Cerré el portátil y dije que iba a bajar la basura para estirar las piernas, cogí la bolsa y, ya en el rellano, abrí la app del banco para revisar de nuevo movimientos.
Busqué el visum del martes entre particulares y visu alias, MR, pulsé, me salió la inicial completa, Marcos, y un número de teléfono que no estaba en nuestra agenda compartida, bajé al contenedor, tiré la bolsa, me quedé de pie junto al ascensor unos segundos con el móvil en la mano y marqué el número. Con el pulgar sin pensar, colgué al primer tono, no quería hablar sin plan, me guardé el contacto bajo un nombre que no levantara sospechas, Fontanero Urgencias, subí con la cara fría como una pared recién pintada. Entré en casa y Nuria ya estaba en la cama viendo una serie con auriculares, me sonrió como si nada, me dijo que no me acostara tarde, que mañana quería ir a casa de mi madre a por unas cajas, yo dije que sí, que mañana. Apagué todas las luces menos la del salón, y cuando por fin la oí respirar al otro lado de la pared con ese ritmo de sueño que reconozco, volví al portátil, abrí el chat de Doctora López y escribí desde el backup, sin enviar, una frase que me encendió y me heló a la vez. Mañana no puedo, me pillan, pasado en el mismo hotel a las 6. Y en ese instante el número de Marcos me llamó a mí porque el destino a veces aprieta donde más duele y su nombre inventado Fontanero Urgencias parpadeó en mi pantalla iluminando el salón a oscuras mientras decidía si descolgar o no. Contesté en el último tono porque sabía que si dejaba sonar más se despertaría Nuria, puse el móvil en la oreja y dije un dime neutro. Al otro lado una respiración rápida y una voz contenida preguntó si había avería en la caldera y si podía ir el domingo por la mañana. Reconocí enseguida el timbre del audio que había escuchado en el backup, era él, con ese deje madrileño que arrastra las vocales como quien va deprisa, y supe que se había equivocado porque esperaba hablar con ella, respondí. Que el domingo a las 11 me venía bien y que le mandaba la dirección por WhatsApp. Colgó sin saludar y a los 10 segundos entró un mensaje al alias del Fontanero Urgencias diciendo pásame ubicación, aparco fatal por tu calle. Le envié la ubicación exacta del portal y un te espero, guardé el móvil y me quedé con la mirada fija en la puerta del dormitorio calculando cómo jugar la partida sin tirar la mesa, tomé aire, apagué el portátil y fui al baño a echarme agua fría en la cara porque notaba el pulso en los párpados, apagué las luces, me metí en la cama al borde del colchón y durante un rato solo escuché su respiración y el murmullo de la serie en pausa. A las 7:15 me levanté antes de que sonara el despertador, preparé café fuerte, tostadas y un plan simple que podía sostener, dejé el móvil con el número de Marcos en silencio. Me puse una camiseta vieja y bajé al trastero a buscar una caja de herramientas para que la coartada del fontanero no dejara dudas si alguien preguntaba. Cuando subí Nuria ya estaba en la cocina con el pelo recogido y una cara lavada que a mí ya no me decía lo mismo, se sirvió café, dijo que había dormido poco y que iba a pasar por la clínica a por unos albaranes que se había llevado a casa por error, no era habitual ir en sábado por la mañana a por papeles, así que asentí y solté un vale. Te llevo si quieres que no esperaba que aceptara, respondió que mejor no, que aparcar era un infierno, que tardaba menos en metro, juntó las manos para calentarlas con la taza y la vi dubitativa. Como si también supiera que ese sábado iba a pasar algo, me guardé la información del domingo con Marcos porque necesitaba la ventaja y me fui al salón con el ordenador abierto en una factura cualquiera mientras ella se cambiaba. No quiero que pienses que busco el espectáculo, fui a la habitación con una calma medida y me senté en el borde de la cama para mirarla a los ojos con claridad, le pedí que dejara el móvil un segundo y que se sentara también. Obedeció sin soltar el gesto de prisa, se sentó frente a mí y respiró hondo, le pregunté si había algo que quisiera contarme antes de que yo hiciera preguntas concretas, me miró desconcertada medio segundo, se recompuso rápido y lanzó la defensa estándar de cualquier tarde complicada, habló de estrés, de turnos, de horarios, de agotamiento, de que últimamente discutíamos por tonterías. Yo la dejé hablar hasta que se quedó sin argumento y entonces le enseñé la captura del visum de Marcos con el concepto taxi y la foto de los cafés en la bandeja roja del hotel. No grité, no hice aspavientos. Simplemente apoyé el móvil sobre la colcha y le pregunté en qué momento habíamos dejado de ser dos para convertirnos en tres sin que yo me enterara. La cara le cambió de golpe,
Primero indignación por verme con sus cosas, luego una tristeza compacta que intentó tapar con rabia, y al final una especie de vergüenza muda que se le notó en el cuello ruborizado. Dijo que no tenía derecho a espiarla, que aquello era una invasión, que había salido todo de madre, que no era un hotel, que era un café rápido, que necesitaba hablar con alguien y que yo no estaba, que no era lo que yo pensaba. Le pedí que no me tratara de tonto y le detallé las horas, el ibis de Atocha, la habitación 213, la floristería, el Louvre de Pacífico a Urgel, la voz del audio diciéndole mismo plan, su risa de satisfacción, y al pronunciar tu risa sentí que se me encogía la garganta porque estaba nombrando algo que para mí siempre había sido nuestro. Ella se llevó las manos a la cara y dijo que no había sido premeditado, que empezó como una conversación en la clínica con un proveedor de material, que vino muchas veces, que le cayó bien, que coincidían al salir, que un día se quedaron hablando y que de ahí el resto, que no había maldad, que solo se había sentido viva porque en casa solo hablábamos de hipoteca y del coche que hacía ruido. Me clavó esa frase y supe que esperaba que me hundiera, pero yo me mantuve arriba porque si me caía ahí ya no salía. Le pregunté el nombre de él y dijo Marcos sin poder fingir más. Me contó que era el sobrino del distribuidor de implantes, que no trabajaba en la clínica, que la buscaba a la salida para ayudarla con cajas, que yo nunca me fijaría porque siempre voy en coche distraído, que se vieron 4 veces en 2 semanas y que no pensaba seguir, que había cortado por culpa. Recalcó lo de la culpa como si fuera una tirita. No me satisfacen las medias verdades, le pedí el móvil y se negó, dijo que era su intimidad, le recordé que mi intimidad estaba en ese móvil desde el primer te echo de menos que no iba dirigido a mí, insistí en que lo desbloqueara y lo pusiera encima de la mesa, obedeció con manos que temblaban y lo abrió, fui al chat de doctora López delante de ella, leyó el nombre y supo que ya no había escondite. Yo pasé con el dedo y fui narrando en voz alta los mensajes y las horas. Martes, ibis, 18:41. Sube directa, miércoles, flores, jueves, Uber, hoy, misma hora. Ella me pidió que parara porque le hacía daño oírlo así. Le dije que el daño lo había elegido ella cuando apagó el pudor en el ascensor. Entonces apareció la primera excusa distinta, dijo que había bebido algo de vino un día y que se dejó llevar, que los cafés no habían sido cafés, que sí, que hubo cama, que si lo que quería era una cantidad la tenía. Fueron 3 veces, dijo 3 casi en susurro, como si así fuera menos, y me agarré a esa cifra para no pensar en todo lo que arrastra una cifra. Le pregunté si lo amaba, me dijo que no era amor, que era un desahogo, que era atención, que se sentía escuchada. Me pidió que no me lo tomara como un ataque a mí porque según ella yo no había hecho nada mal, que el problema era de ella, que llevaba 1 año sintiéndose invisible, se cubrió con esa idea para no reconocer lo que había hecho en claro. Le pedí que dijera su estado civil, respondió que estaba separado. Yo recordé al vuelo la tarjeta bancaria de un tal MR y la edad que deduje por la voz, no encajaba con mucha historia. Pregunté si tenía pareja y dudó un segundo antes de decir que no, y ese segundo me bastó para entender que había más gente implicada. Me pregunté si yo iba a causar un incendio más grande si seguía tirando de la cuerda, pero la rabia me empujó y pregunté si alguna vez lo había traído a casa, negó con vehemencia, juró que jamás, su cara no me mintió ahí, le creí en eso, al menos, lo cual no arreglaba nada pero ubicaba los límites. Le dije que el domingo venía un fontanero a revisar la caldera y que estaría yo. Dejó de parpadear un instante y entendí que había reconocido la voz de la llamada. Lo noté porque se le tensó la mandíbula y apretó los labios. Preguntó quién lo había llamado y dije que yo, que había contestado, que había quedado con él a las 11, que si quería podía quedarse a escucharlo también, que prefería que estuviéramos los dos presentes cuando se verificara qué nombre usaba con cada uno. Planté esa cita. Como quien pone un ladrillo en la mesa y espera a ver si el otro se sienta, ella dijo que eso era una trampa absurda, que no iba a exposiciones, que lo arreglaríamos entre nosotros, que nadie tenía que venir a casa. Pidió tiempo,
pidió que lo pensáramos, que nos fuéramos unos días cada uno por su lado para enfriar, trató de convertirlo en un problema de gestión emocional, y yo, contrario a mi costumbre, no cedí. Le dije que el domingo a las 11 él subiría al tercero C y que yo le abriría. Nuria cambió entonces de estrategia, primero lloró con ruido, luego con lágrimas silenciosas, después se secó con el dorso de la mano y se defendió con reproches antiguos que yo conocía, que si nunca querías viajar, que si siempre postergabas vacaciones, que si no te interesabas por mis cosas, que si tu madre ocupa todos los domingos. Yo fui neutralizando uno por uno con datos y fechas, sin gritar, sin acercarme en exceso, midiendo la distancia de las palabras para no cruzar líneas que luego no pudiera desandar. La conversación subió de temperatura y bajó varias veces en 10 minutos, hasta que ella hizo la pregunta que yo no esperaba escuchar tan pronto, dijo si pensaba divorciarme. Lo soltó con una mezcla rara de desafío y miedo, y ahí me giró el estómago porque pensé que igual ya había hablado de eso con él. Le contesté que ahora mismo lo único que pensaba era en llegar al domingo, que después hablaríamos de trámites, que de momento dormiríamos en camas separadas, que esa noche se quedaría en la habitación y yo en el sofá, que no quería otra escena a las 3 de la mañana cuando nos despertemos a beber agua y tengamos que cruzarnos en el pasillo como si no hubiera pasado nada. Ella aceptó en silencio, recogió su móvil, se guardó las flores en la bolsa y se largó a la habitación cerrando sin golpe. Yo me quedé clavado con la caja de herramientas en el suelo y una lista mental de tareas. Llamar a Raquel para cancelar la comida del domingo sin dar detalles, cambiar la contraseña de la cuenta conjunta, hacer copia de todo lo del backup, borrar la app de la cámara del portal del móvil de Nuria por si se le ocurría bichear, y, mientras apilaba ideas, mi móvil vibró con un mensaje de Marcos preguntando si en el portal había ascensor o debía subir por las escaleras con una caja, y al leer con una caja se me encendió una bombilla práctica que podía convertir la visita del domingo en algo más que un cara a cara incómodo porque de pronto vi con claridad que podía meter yo dentro de esa caja para que su subida no fuera una simple anécdota. El sábado se me fue en preparar el domingo como si fuera una mudanza acelerada, no por espectáculo sino por orden, porque si me sentaba a llorar no avanzaba. Así que a primera hora fui al banco y separé lo que era estrictamente mío, mitad de ahorros a una cuenta que ya tenía abierta de antes con mi nómina individual. Dejé intacta su mitad para que no pudiera montarme una escena de robo, cancelé su tarjeta adicional de la cuenta conjunta para cortar los hoteles y los Ubers, pedí que me activaran las alertas por correo de cualquier movimiento superior a 50 euros y salí de allí con el papel de cancelación en la mochila, tangible, con sello. De vuelta pasé por la ferretería y compré un juego de cajas plegables de cartón, una cinta ancha de embalar, rotulador negro, y un cilindro nuevo para la cerradura que no iba a cambiar aún pero que quería tener en la mano por si la jornada terminaba con una puerta cerrada. Subí al piso, abrí el armario por mi lado y por el suyo y empecé a separar en silencio todo lo que era suyo a cajas, ropa, cremas, su secador, sus zapatillas de estar por casa, sus libros de terapia breve y sus cursos online impresos. No tiré nada, no rompí nada, solo apilé. Marqué cada caja con su nombre y un contenido para que no dijera luego que la había mezclado. Dejé su mesilla vacía menos el cargador. Desmonté el joyero y aparté en una bolsita lo que le había regalado yo por fechas señaladas para que no se liara en la recogida. Lo hice sin temblor, con el mismo cuidado con el que se prepara una mudanza real, porque lo era, aunque ella estuviera en la otra habitación fingiendo normalidad. Bajé 2 cajas al trastero por si hacía falta espacio visual en el salón para lo que vendría y dejé otras 4 alineadas junto a la puerta, el pasillo despejado, la mesa del comedor llena de papeles impresos con los movimientos del banco, los pantallazos del chat, el recibo del IBIS, el Uber, las flores, el email del pedido de Sara, y en medio de todo el pendiente de circonita que abrió este desastre. A media mañana Nuria salió de la habitación con un chándal y una cara de estar a medio camino entre la vergüenza y la defensiva, vio las cajas y se quedó parada 2 segundos, preguntó con un hilo de voz si era necesario. Le contesté que era práctico,
que íbamos a hablar delante de él y que después recogería sus cosas para irse una semana a casa de su madre, no como castigo sino para darnos espacio y para que yo pudiera pensar sin su presencia caminando por el pasillo como si nada. Ella dijo que su madre no sabía nada y que no iba a explicarlo así de golpe. Le respondí que podía decir que teníamos una crisis y que necesitábamos aire, y que el domingo no había comida de familia porque yo ya la había cancelado. Guardó el orgullo un momento y soltó un esto es humillante. Le dije que lo humillante fue el martes a las 18:41, que ahora era logística, no drama. Añadió que no firmaría nada, que no aceptaba imposiciones. Y le aclaré que no le iba a poner papeles delante esa mañana, que solo quería que escuchara, que yo iba a hablar y que él iba a escuchar, que después cogería sus cosas y se iría a casa de su madre con la cabeza alta si quería, que no iba a hacerle fotos, que no iba a llamar a nadie, que no iba a difundir nada, pero que no iba a dormir aquí esa noche. No le gustó, se mordió el interior de la mejilla, se fue a la cocina y estuvo un rato golpeando ruido de vasos como si así pudiera imponer presencia. A las 10:50 bajé al portal porque no quería que Marcos tocara y despertara al bloque. Me llevé el móvil y la caja de herramientas para mantenerla coartada y me planté junto al ascensor. Mensaje suyo a las 10:52 diciendo estoy aparcando en doble fila, subo ya, tercer piso, ¿verdad? Confirmé con un sí. Te espero y me miré la camisa para asegurarme de que no llevaba manchas porque no quería darle ninguna excusa para tomarse la situación a broma. Llegó con una caja pequeña en los brazos, supuestamente con piezas de fontanería, gorra y sudadera limpia, mascarilla en la muñeca como si viniera de un quirófano, ojos de quien cree que controla. Nos dimos un hola frío, no le di la mano. Le abrí la puerta de casa sin presentaciones y entró con un vaya, menudo portal, sin ascensor casi me mato como si viniera de atender una avería real. Le señalé la mesa del comedor y le pedí que dejara la caja ahí. Preguntó con tono casual dónde estaba la caldera. Le dije que en el tendedero y que no hacía falta que la mirara porque hoy no había avería, que hoy venía a otra cosa. Levantó las cejas, miró alrededor y le cambió el gesto cuando vio la mesa con papeles. Comprendió rápido y dio un paso atrás. Intentó salir con un me habré equivocado de piso. Le pedí que se quedara y le añadí su nombre de pila y su alias de Visum para que supiera que no estaba improvisando. Se quedó clavado con la mirada fija en el pendiente del centro de la mesa. Llamé a Nuria por su nombre como si estuviéramos en una consulta. Salió del pasillo con los brazos cruzados y el cuello rígido. Lo miró y el color se le cayó a los tobillos. Quiso hablar pero le corté con la mano. Expliqué en voz normal que llevaba una semana siguiendo movimientos, que había un backup de WhatsApp restaurado, que tenía fechas y horas, que no hacía falta gritar ni insultar, que no iba a grabar video, que si estaba grabando audio por si luego alguien olvidaba lo dicho. Puse el móvil en modo grabadora encima del mantel sin esconderlo. Marcos dijo que eso no se consentía, que tenía derechos. Le respondí que en España uno puede grabar sus propias conversaciones, que no iba a usarlo contra él si no cruzaba líneas, que solo quería dejar constancia de que aquí nadie iba a negar lo evidente. Nuria me pidió que parara la grabación. Le dije que no, que después de escuchar lo que tenían que decir, si querían, borrábamos delante de los dos. La dejé rodando y respiré como si tuviera delante un cliente difícil. Saqué una carpeta de plástico y coloqué 3 papeles, el extracto del IBIS, una captura de mismo plan y el audio transcrito con la frase de sube directa. Marcos intentó la vía del malentendido, que si era un café, que si no teníamos por qué montar un circo, que si él no sabía que ella estaba casada. Nuria le clavó una mirada que lo desmintió al instante porque en el chat había fotos con nuestras 2 alianzas en un cajón. No me salió ninguna frase ingeniosa, solo ganas de ordenar. Le dije que no quería su versión sentimental, que quería hechos. ¿Cuántas veces? ¿Dónde? Si había algo más que yo necesitara saber para no llevarme sorpresas después, y que no se molestara en maquillar porque ya había leído demasiado como para que un adjetivo me mareara. Marcos dijo 3 veces en voz baja y una cuarta sin voz. Me fijé en sus manos, en las uñas limpias, en el reloj barato.
En el detalle de la gorra sin marca como si le protegiera de algo, le pregunté si tenía pareja, dudó, dijo que estaba con alguien a ratos, que no era serio, que no iba a explicarme su vida. Le dije que no me interesaba su vida, solo cerrar la mía con números claros. Entonces solté la parte de mi plan que no tenía vuelta atrás, levanté la caja de herramientas, la abrí y saqué el cilindro nuevo, lo dejé sobre la mesa junto al pendiente. Miré a Nuria y dije que en cuanto salieran cambiaría la cerradura y que ella entregaría su juego de llaves ahora mismo, que luego iría a casa de su madre y más tarde, si necesitaba recoger algo, me avisaría para estar presente, que no iba a dejarla entrar sola de nuevo hasta que decidiéramos jurídicamente. Nuria dijo que no podía impedirle el acceso a su casa, que era de los dos, tenía razón legal, y lo sabía, así que maticé que no iba a impedir nada con abogados, que lo haría con un acuerdo de hecho, que si no quería firmar nada al menos respetara el pacto de una semana fuera, que me hiciera ese favor si quedaba una gota de respeto. Bajó la mirada y asentó sin decirlo claro. No era suficiente, la venganza no era grito ni humillación pública, era algo fijo, táctil, que pesara, así que abrí 2 sobres y los empujé hacia el borde de la mesa. En uno había un recibo de Bizum abierto con el alias de Marcos y mi número preparado para solicitar devolución por el total de los gastos de hotel, Ubers y flores que habían salido de la cuenta conjunta, calculado al céntimo con fechas. En el otro había un listado de cosas compradas con mi tarjeta a su nombre que ya tenía apiladas. En las cajas, le expliqué que no me iba a pelear por ropa ni por perfumes, que me daban igual, que el dinero del hotel y del transporte sí lo iba a recuperar porque lo habían cargado entre los dos y yo no había ido, que o ahora mismo hacía las transferencias desde su móvil o, sin amenazas de película, yo enviaría a su tío distribuidor de implantes un correo con copia de una factura donde constaba el uso de un alias Doctora López y un número de teléfono que ellos podían cruzar, no para hacerle daño laboral sino para que dejara de aparecer por la clínica como si fuera invisible. Nuria me pidió que no metiera a terceros, le respondí que el tercero ya estaba sentado en mi comedor. Marcos tragó saliva y dijo que haría los Bizum, que no quería líos, sacó el móvil. Abrió la app y uno a uno fue tecleando las cantidades con la cara roja. Yo fui recibiendo los avisos con un pitido que perforaba el silencio. Los guardé en pantalla y los imprimí con la impresora vieja que tengo junto a la estantería para que existieran en papel también, cada recibo en el sobre, sellado con cinta, etiqueta con el día, sin teatralidad. El segundo bloque de la venganza fue físico, seco. Le pedí a Marcos que cogiera 2 de las cajas de Nuria y las bajara a su coche, que si pensaba verla después podía acercarla a casa de su madre con las cajas. Y a ti te sonará duro, pero necesitaba que él hiciera de porteador de su propio desastre, que sudara con el cartón en las manos, que notara el peso de mis libros dedicados que ella se llevaba, que sintiera en los dedos la textura de la cinta que yo había pegado, que no fuera un trámite invisible. Se quejó por lo bajo, dijo que no era su función. Le contesté que hoy lo era, que si no le parecía bien las bajaba yo y se quedaba esperando en el portal con los vecinos pasando. Eligió levantar sin más. Caminó por el pasillo con la espalda tensa, y yo detrás con otra caja. Nuria agarró su bolso y miró al suelo. Abrimos la puerta, salimos. El rellano olía a lejía porque la vecina del segundo había limpiado. Bajamos los 4 pisos en silencio. Él resopló en el tercero. Se le escurrió la caja un momento y la reacomodó. El cartón crujió y pensé que así se escuchaba lo irreversible cuando se hace bien. De vuelta en casa, con las cajas ya en el maletero, le pedí a Nuria sus llaves. Tardó en sacarlas, las hizo sonar como si buscaran una última salida. Me las entregó sin mirarme. Me metí en la cocina con el cilindro. Saqué el destornillador y apoyé el metal sobre la encimera para recordar que no era una amenaza sino una herramienta. Lo guardé de nuevo, respiré, y cuando iba a abrir la boca para explicar el plan de la semana, sonó el timbre del piso con insistencia. 3 toques seguidos que no eran de vecino. Miramos los 3 hacia la puerta. Nuria se llevó la mano al pecho como si reconociera la cadencia. Marcos se quedó rígido con el móvil en la mano aún con la app del banco abierta.
Yo caminé hasta el interfono y pulsé sin hablar, y una voz de mujer que yo no esperaba escuchar en ese momento dijo mi nombre de pila con naturalidad y preguntó si podía subir porque tenía que hablar urgentemente conmigo, y al reconocer quién era, se me heló la lengua porque no estaba en ninguna quiniela de ese domingo y su aparición podía romper el orden que había conseguido levantar en una mañana. No dije su nombre para no alterar más la escena. Abrí sin contestar y escuché subir los pasos sin prisa. Nuria me miró con una mezcla de miedo y resignación. Marcos dejó el móvil sobre la mesa y se cruzó de brazos como si quisiera hacerse pequeño. Yo mantuve la puerta abierta y cuando apareció en el último tramo del rellano la reconocí del supermercado de la esquina porque la había visto varias veces con un niño pequeño. Llevaba una carpeta azul y el pelo recogido en un moño apretado. Dijo que se llamaba Lucía y me pidió perdón por venir sin avisar, que necesitaba hablar conmigo 2 minutos. La invité a pasar y al ver a Marcos clavó los ojos en él con una calma que imponía más que los gritos. Me explicó que había mirado la geolocalización de su cuenta compartida porque el banco les había avisado de un pago raro y que le salía mi portal. No me costó unir piezas. Lucía le preguntó a Marcos si era verdad que había quedado con él a la espalda de todos. Él intentó un gesto de disculpa y ella lo cortó con una frase que me dejó claro que ya no estaba para medias tintas. Dijo que venía a confirmar que no estaba loca y que llevaba semanas sintiéndose así, que hoy cuando se quiso mirar al espejo se dio asco, que por eso estaba allí. Yo asentí y abrí la carpeta porque ella la empujó hacia mí para que leyera. Era un calendario impreso con marcas en rotulador donde había subrayado varios martes y jueves. A cada fecha le correspondía un movimiento en el extracto del banco y una anotación de salidas nocturnas. Pensé que mis papeles encajaban con los suyos como 2 lados de una puerta. Nuria se sentó sin que nadie se lo ordenara y dijo que eso no era necesario, que aquí ya estaba todo claro, que no hacía falta traer a nadie más. Lucía la miró con firmeza y respondió que a ella sí le hacía falta porque le estaban rompiendo la vida y quería saber si al menos se había cruzado con ella en algún portal sin saberlo. Hubo un silencio denso porque ninguno de nosotros sabía cómo manejar esa sinceridad que no buscaba pelearse sino poner nombres. Yo dije que el martes estuvieron en el Ibis de Atocha a partir de las 7 y que el jueves hubo Uber de Pacífico a Urgel a las 8. Lucía anotó las horas en su calendario y soltó un dato que sumaba a otra pieza. Ese mismo jueves su madre le dejó al niño porque ella tenía guardia en el hospital. Marcos se apretó la gorra en la cabeza como si quisiera ocultarse bajo la visera. Nuria pidió agua. Se levantó y la trajo a la mesa con las manos temblorosas. Le ofreció un vaso a Lucía y ella lo rechazó sin mala educación. Dijo que lo único que quería de este piso era saber si iban a seguir o si lo iba a tener rondando por su casa otra vez con excusas de trabajo. Aproveché la presencia de Lucía para cerrar una parte que me arrastraba desde la mañana. Abrí el sobre con los recibos de Bizum y le mostré a ella que ya había recuperado los gastos que no me pertenecían, no para humillarla sino para dejar claro que esa parte estaba resuelta, que no iba a pedirle nada más a Marcos si salía por la puerta sin ruido. Le pedí a Lucía que tomara asiento porque iba a plantear lo que iba a pasar de aquí en adelante y quería evitar mensajes cruzados después. Aceptó sin soltar la carpeta y se sentó recta. Expuse con calma que Nuria se iría una semana a casa de su madre, que Marcos no volvería a este portal ni a este bloque, que borraríamos todos los accesos compartidos a cuentas y que la clínica no volvería a ver a Marcos por allí, y que después de esa semana habrá abogados y reparto. Nuria abrió la boca para decir que no quería abogados, que prefería una mediación. No me opuse porque tampoco quiero convertir esto en una guerra larga que nos vacíe más la cartera. Lucía intervino para decir que lo de la clínica era cosa suya, que hablaría con el distribuidor porque no iba a permitir que su pareja se presentara como proveedor para ligar en las salas de espera. Marcos intentó defenderse con que no había ido a ligar, que había ido a trabajar. Yo lo corté con una pregunta directa que lo dejó descubierto, si había usado el alias de Doctora López con más mujeres y con cuántas. Respondió que no, que fue una idea de Nuria para despistar. Ella negó con la cabeza y ahí se rompió el pacto tácito entre ellos.
porque cuando las versiones ya no encajan delante de terceros se acabó la colaboración, y se notó. Me levanté para marcar el ritmo de la última conversación con Nuria porque quería que quedara claro que esto no era una pausa confusa sino una decisión con palabras completas. Le pedí que me escuchara sin interrupciones, que luego si quería hablar lo haría. Aceptó con la mirada a ras de mesa. Le dije que había cruzado una línea que no voy a disolver con terapia de 3 sesiones, que no iba a compartir cama con ella otra vez por mucho que doliera, que no quería convertirme en ese hombre que revisa móviles cada noche, que no quería sentir asco de mí mismo por tolerar lo intolerable, que la decisión era separarnos y que lo íbamos a hacer con respeto y orden, que si necesitaba volver a por más cosas me avisaría y yo estaría, que no le iba a tirar una sola prenda por la ventana ni a romper nada de valor sentimental, que no le iba a llamar a su madre para hundirla de vergüenza, que no iba a publicar capturas en redes, que no iba a montar un hilo anónimo para que la internet me aplaudiera, que quería proteger lo poco que quedaba sano en mí y eso pasaba por cortar aquí. Nuria levantó la cabeza con los ojos vidriosos, dijo que no quería ese final, que prefería intentarlo, que se había equivocado pero que nuestra historia no merecía este corte. Se tocó el anillo por instinto y notó que no lo llevaba porque lo había dejado en el cajón del hotel en una de las fotos. Se quedó con la mano abierta en el aire y la bajó lentamente. Lucía intervino sin aspavientos para recordar que no había que decidirlo todo en un día aunque yo lo estuviera haciendo por necesidad, que a veces la claridad ayuda. Marcos intentó hacer de mediador y le pedí que se callara, no por rabia sino porque su papel en mi casa ya había terminado. Le dije a Nuria que esa tarde podía llamar a su madre y contarle algo que pudiera gestionar, que no le pusiera detalles que la hundieran, que no la usara de parapeto, que si quería yo me apartaría y me iría a dormir a casa de Raquel para que ella recogiera tranquila. Dijo que prefería que yo estuviera, que le daba miedo entrar sola a cada cajón sabiendo lo que había pasado. Accedí para evitar una escena extra. Lucía se levantó y le pidió a Marcos las llaves de su coche porque se iba a ella y él se quedaba sin vehículo. Él preguntó cómo volvería a casa y ella respondió que con el metro, que no era problema. Cogió su carpeta, me dio la mano con una firmeza que yo no tuve con nadie ese fin de semana y me agradeció el trato sin gritos ni insultos. Añadió antes de salir que si necesitaba testificar algo sobre fechas lo haría sin cobrar nada, que a ella le convenía cerrar igual que a mí, y se fue sin mirar a Nuria ni una sola vez más. Cuando volvimos a quedarnos los 3, el apartamento se sintió diferente, no porque hubiera pasado un vendaval sino porque ya no había margen para el autoengaño. Pedí a Marcos que bajara la segunda tanda de cajas mientras yo y Nuria revisábamos el cajón del baño para que no se dejara medicación ni cosas personales. Obedeció sin discutir. Bajó 2 más y yo aproveché para tener la última conversación sin testigos que quería tener con ella porque me lo debía. Le dije que a pesar de todo no quería convertirme en su enemigo, que no iba a discutir por la tele ni por la aspiradora vieja, que me daba igual quién se quedara el sofá, que lo repartiríamos con lógica, que el coche se vendería y se pagaría la deuda que quedara porque total no nos interesaba a ninguno, que yo me haría cargo de las últimas facturas del gas para que no tuviera que correr, que a cambio me respetara el espacio de trabajo de la asesoría hasta que me mudara a otro piso y que no trajera aquí a nadie durante esa semana. Aunque tuviera las llaves nuevas, que sería humillante para los dos. Nuria dijo que no iba a traer a nadie y que no iba a ver a Marcos otra vez. Lo dijo sin juramentos, con la voz baja, y por primera vez desde que empezó todo la creí a medias, no por confianza sino por agotamiento. Me pidió disculpas sin buscar perdón, una disculpa seca que me sonó correcta. Dijo que había cruzado un límite sin medir las consecuencias, que no lo iba a justificar con cuentos de infancia ni con carencias modernas, y me preguntó si en algún momento podríamos hablar sin papeles de por medio. Respondí que sí, que cuando se mudara a un sitio suyo quedaríamos para cerrar lo que quedara en un bar o en un parque sin volver a entrar los dos aquí como pareja, y que ahí podríamos decirnos lo que no supimos decirnos antes sin mezclar cuentas. Me miró fijamente y noté por fin en mi cuerpo una especie de calma triste que no me adormecía, solo me dejaba respirar,
y cuando iba a abrir la boca para decirle que se llevara también el cuadro pequeño del pasillo porque era un regalo de su padre y no quería quedármelo por error, sonó el teléfono fijo de casa, ese que nadie usa y que solo suena para comerciales o para noticias antiguas. Lo miramos los dos como si fuera una reliquia. Dejó de sonar 2 veces y volvió a sonar con insistencia, y al ver en el visor el número del despacho de un abogado de barrio de General Ricardos que yo conocía de vista me entró un frío en la nuca porque alguien había movido ficha por su cuenta y no era ninguno de los presentes. Descolgué el fijo con la sensación de estar entrando en un despacho ajeno, dije mi nombre y al otro lado una voz pausada se presentó como secretario del abogado Jesús Carazo, del local de General Ricardos frente a la farmacia, explicó que llamaba por encargo de un cliente llamado Marcos R. para recomendar que evitáramos cualquier tipo de grabación y que, si existían, se destruyeran. Añadió que su cliente había sido coaccionado en un domicilio particular y que, de persistir la situación, se verían obligados a cursar una denuncia por vulneración de la intimidad y amenazas. Le pedí que esperara un segundo, puse el altavoz y bajé el volumen para que no retumbara en el pasillo. Respondí con claridad que en mi casa se había hablado sin gritos, que no había coacción, que el audio recogía una conversación con mi esposa y con un tercero en presencia de ambos y que, en cualquier caso, no pensaba difundir nada en público. Le ofrecí enviarle por correo un breve escrito reconociendo que no haría uso de ese archivo salvo que alguien intentara negar pagos o sostener una versión falsa ante terceros. El secretario dijo que tomaría nota, que el señor Carazo me llamaría por la tarde para concretar y colgó con ese tono impersonal de quien habla con medio barrio cada semana. Guardé el auricular, respiré hondo y vi a Nuria y a Marcos pendientes de mi cara como si la decisión viniera desde el cable del teléfono y no desde lo que ya habíamos dicho. Aproveché el silencio para cerrar el día con fechas y tareas. Le pedí a Nuria que mandara un mensaje a su madre diciendo que en 1 hora la llevaríamos con unas cajas, que era importante que estuviera en casa, que no daba tiempo a explicaciones por teléfono. Aceptó y tecleó con dedos torpes. Marcos se acercó a la mesa para coger su móvil y dijo que lo del abogado lo había movido su primo, que él solo quería irse sin más. No le respondí porque ya no me interesaban sus matices. Indiqué que bajáramos otra tanda de cajas y que al volver firmaríamos un papel sencillo donde Nuria se comprometía a no entrar sin avisar y yo a no tocar nada de lo suyo, sin abogados de por medio. Un papel de 2 líneas para que ninguno de los dos jugara a interpretar después. Bajamos las cajas en 2 viajes, el portal estaba vacío y el olor a lejía del rellano ya no estaba en la calle. El coche de Marcos mal aparcado en doble fila impacientaba a un repartidor que esperaba hueco. Lo dejé hacer, yo abrí el maletero y acomodé el cartón como si estuviera ayudando a un vecino cualquiera. Nuria bajó con un bolso grande y un abrigo doblado en el antebrazo. No hubo escenas, solo miradas al suelo y el portazo seco del maletero. Subimos una última vez para recoger el documento y las llaves. Imprimí el acuerdo básico y lo firmamos los dos, ella con trazo tembloroso, yo con letra firme por pura inercia. Anoté la hora y guardé una copia en cada carpeta. Le devolví a Marcos su DNI que había fotografiado junto a los recibos para cerrar el asunto del dinero. Aceptó con una mueca y metió la documentación en el bolsillo sin saber muy bien qué hacer con las manos. Nuria fue al baño a por una bolsa más, volvió con un neceser y una mirada cansada. Y en ese momento, antes de que saliéramos, pedí el último minuto que necesitaba para no dejar puntas sueltas. Le pedí a Nuria que se sentara conmigo un momento en el borde de la mesa y que me mirara a los ojos. Obedeció sin resistencia. Le dije que no iba a preguntar por detalles que no me aportaran nada, que no quería un catálogo de habitaciones ni de horas ni de ropa, que eso me destruiría sin darme ninguna herramienta, que me bastaba con tener claro que había mentido durante al menos 2 semanas y que hoy me decía que quería salvar algo que ya no existía, y que lo único que podía pedirme ahora era respeto en la ejecución del adiós. Ella asintió con lágrimas que no se esforzó en ocultar. Dijo que iba a cumplir el acuerdo y que, si yo se lo permitía, volvería el martes por la tarde a recoger los marcos de fotos y un par de archivadores, que no necesitaba más de media hora.
Acepté y lo anoté en el papel para que quedara por escrito. Cerramos la puerta y bajamos juntos por última vez. Marcos cargó la última caja, yo llevé otra y Nuria bajó detrás con la copia del acuerdo en la mano. Al llegar a la calle vi que Lucía estaba aparcada al final de la acera con el motor en marcha, no me acerqué, no era mi lugar. Marcos miró hacia ella esperando un gesto que no llegó. Abrió su puerta con la cabeza gacha y al ver que no iba a subirse con él entendió que la tarde se le había torcido más de lo previsto. Nuria subió en el asiento de acompañante del coche de Marcos porque decidió que prefería llegar a casa de su madre a la vez que sus cajas. Me pidió con un gesto que la siguiera en mi coche y le dije que iría detrás para asegurarme de que entraba y de que no se quedaba dando vueltas por el barrio. Se arrancaron los 3 vehículos con una coreografía triste. Yo iba al final, el semáforo de la esquina me cortó y perdí el contacto unos segundos, volví a verlos al entrar en la calle de su madre, aparcamos mal un minuto, subimos 2 cajas al tercero sin ascensor y la señora abrió la puerta con bata y ojos en alerta. Nuria se le colgó del cuello, no escuché lo que le susurró porque me di la vuelta para no invadir. Ella me llamó por mi nombre, me dio las gracias por acompañarla y me dijo que si necesitábamos algo del portal contara con ella. Asentí y bajé sin detenerme. Marco se quedó en la acera con los brazos cruzados como si fueran a darle instrucciones. Yo no le dirigí la palabra, me subí al coche y volví a casa con la radio apagada. En cuanto entré al piso cerré la puerta con un giro lento, saqué el cilindro de la cerradura, me puse a cambiarlo con la camiseta pegada a la espalda por el calor de los nervios, aflojé tornillos, giré el bombín viejo, metí el nuevo, apreté con firmeza y probé las llaves hasta que el giro resultado de la pieza nueva fue limpio. Dejé la vieja en una bolsa con la fecha por si algún abogado pedía explicaciones de por qué tenía varias. Recogí los papeles de la mesa y guardé el pendiente en un sobre pequeño. Me preparé una cena simple aunque no tenía hambre, me obligué a comer para no marearme más tarde, barrí el suelo para eliminar marcas de cartón, limpié la encimera. Abrí las ventanas un dedo y dejé que entrara aire de la calle. Me senté en el sofá que esa noche sería cama y escribí un correo a mi jefe para pedir 3 días de asuntos propios porque no iba a poder concentrarme en balances mientras esto estuviera así. Me contestó a los 5 minutos con un cógelos. Hablamos el jueves sin problema. Me levanté para apagar la luz del pasillo y me quedé quieto un momento delante del espejo de la entrada. No para darme un discurso sino para comprobar si mi cara me devolvía la misma persona que hace una semana. No era idéntica pero tampoco era un desconocido, era yo después de un golpe que ya tiene forma concreta y no un ruido en la oscuridad. A media tarde llamó el abogado Carazo, esta vez habló él con tono respetuoso, dijo que su cliente había cometido errores y que no quería complicarlos. Que le lanzaban la mano por si necesitábamos formalizar un compromiso de no difusión. Acepté siempre que quedara por escrito que los gastos habían sido devueltos y que no habría más contacto. Redactamos 4 líneas por correo. Firmamos con firma simple y cerramos el asunto. No hubo regateo, no hubo amenaza, lo guardé en la carpeta separación. Y marqué el archivo con un nombre claro para no abrirlo por error cualquier otro día. Luego llamé a Raquel para explicarle en 10 minutos lo esencial, sin detalles que pudieran llevarse al grupo familiar. Me ofreció su sofá. Le dije que de momento me quedaba aquí para no dejar la casa vacía. Quedamos en comer el miércoles en su piso para que yo saliera un rato de estas paredes y me insistió en que me llevara el portátil por si necesitaba trabajar con ellos de fondo. Colgué sintiendo que el mundo no estaba ardiendo a mi alrededor, solo mi casa estaba distinta. Al anochecer, cuando el edificio quedó en silencio, llamé a Nuria para el último de verdad que necesitaba para dormir sin sobresaltos. Contestó con voz baja desde el salón de su madre. Le dije que había cambiado el bombín, que no era un castigo sino una medida práctica, que el martes a las 6 la esperaba para recoger lo suyo, que intentaríamos fijar en ese encuentro una lista de reparto para no enganchar cada semana con una excusa nueva. Añadí que hablaríamos de vender el coche y de qué hacer con el piso porque yo no quería tenerla de inquilina ni tampoco irme con la mochila al hombro dejando allí mi parte. Propuse tasación y venta o que uno comprara al otro con un valor objetivo. Dijo que lo entendía,
que hablaría con una abogada de su confianza, que me mandaría contacto para no improvisar. Me pidió perdón una segunda vez y por primera vez pude responder algo que no sonó a piedra. Dije que agradecía que no se escudara, que esperaba que el tiempo nos permitiera vernos con educación si nos cruzábamos en el barrio, que no quería que nos escondiéramos en los portales para evitar saludos. Colgamos sin promesas, sin frases de película, con las cuentas claras de la semana siguiente. Dormí poco pero dormí. Me desperté temprano con la sensación de haber peleado con cajas. Me hice café fuerte. Abrí el portátil y escribí una lista corta de pendientes para que el día no se me fuera en pensar lo que ya estaba pensado. Llamé a un tasador, pedí cita para el jueves. Busqué un piso de alquiler por los barrios cercanos para tener opciones si vender se alargaba. Respondí a correos del trabajo y marqué en rojo el día en que me tocaría ir a firmar papeles. La casa estaba más silenciosa que nunca y por primera vez ese silencio no me enloqueció, me permitió escuchar solo lo necesario. Hice la cama del sofá como si recibiera a alguien, me duché largo, me vestí normal. Salí a comprar fruta y pan al mercado de Oporto y me crucé con la vecina del segundo que me preguntó por el olor a lejía del día anterior. Le dije que había sido ella misma cuando limpió el rellano y nos reímos un segundo por la confusión. Volví con la bolsa y al abrir la puerta sentí que ese gesto simple, llave, giro, empuje, ya me pertenecía otra vez. No te voy a vender moralejas ni frases de taza, salgo de esto con menos orgullo del que entré y con una claridad que me hubiera gustado tener antes. Aprendí que no puedo dejar que la rutina te conversaciones incómodas, que si me huele raro algo en mi casa tengo que preguntar ese mismo día, no a los gritos, pero preguntar, que el dinero compartido no es neutro y que hay que mirar las cuentas con los ojos abiertos, que la venganza que sirve es la que ordena, no la que destroza, que cambiar un bombín pesa más que 100 insultos, que pedir visum duele menos que escribir hilos para desconocidos, que cerrar una puerta con un papel firmado y una caja en el maletero da más paz que ganar una discusión ingeniosa. Y que ahora me toca vivir en un piso que reconocí de golpe como mío y que voy a abandonar pronto por decisión propia, no por huida, y que cuando llegue a otro con menos historia podré colocar mis libros en una estantería sin mirar de reojo a una toalla ajena, y que si un día me preguntan cómo acabó, diré que decidimos separar y que lo hicimos con fecha, firmas, cajas y puertas que se abren y se cierran sin ruido.